una coincidencia que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. Lo he señalado hace pocos días en una reunión con mis dirigentes del partido y lo vuelvo a señalar ahora. Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial. Ahí está, dos temas importantes, la fecha 2023 y lo segundo, no será candidata en una eventual elección. Está esta noche con nosotros el señor Luis Galarreta, a quien le damos la bienvenida, ya se encuentra en los estudios, él es secretario general precisamente de Fuerza Popular y una de las personas que esta tarde acompañó a Keiko Fujimori. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Claudia. A ver, hay quienes han señalado que Fuerza Popular boicoteó el adelanto de elecciones que ya se había aprobado en esta primera legislatura, en diciembre. ¿Cuáles han sido finalmente las condiciones para hoy llegar a determinar un 2023 que encuentre los votos necesarios para sacarlo adelante? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, no es que Fuerza Popular boicoteó. Nosotros siempre apostamos por el 2023 y en la búsqueda de un consenso mayor, porque había, digamos, la extrema izquierda que planteaba asamblea constituyente o nada, ¿no? que además es parte de una posición ya política vista en otros países, Chile, Colombia, Venezuela, que hablaremos seguro después de eso, y una extrema derecha que decía hay que hacer reformas. Entonces se decidió por ir por apoyar tal vez el proyecto 2024, pero en el camino nos dimos cuenta que no habían los votos para ninguna reforma, es decir, íbamos a ir en vano, y segundo, que corría el grave riesgo de que se archive porque no había ni siquiera 87 votos para segunda votación. Entonces, nosotros planteamos el 2023 justamente para tratar de transparentar esta situación. Tal es así que hoy día ya tenemos claro que la izquierda radical se quiere quedar hasta el 2026, el tema de la asamblea saben que es imposible, ¿no? La seguridad se daba porque, a ver, hay que recordar esta votación, se lograron 94 votos. ¿Qué daba seguridad de que en 20 días la situación iba a ser porque dentro de esos 94 votos habían ya votos que habían señalado que ellos no iban a votar si no se aprobaba ninguna reforma, porque se había ya perdido 2 votaciones de reforma, y además porque la información de varios parlamentarios, además habían bancadas partidas, habían bancadas que ya hablaban de que finalmente podían quedarse hasta el 2026, y entonces lo que nosotros veíamos era el riesgo de, si no lograban los 87 votos, además por una costumbre parlamentaria, se iba a ir al archivo. Ahora tenemos más bien la posibilidad de 2 días que quedan de legislatura, que la pueden ampliar hasta el final de febrero, como lo hemos comentado ahora con la señora presidenta, y si no, en ese extremo, se supone que hay votos para el 2024. Entonces, ahora lo que hemos hablado es la coincidencia con el Ejecutivo en que la salida de la crisis, digamos, la más pronta, la más rápida, es el tema de adelanto de elecciones, ¿no? ¿No la renuncia? No hemos conversado de ese tema porque entendemos que todavía hay plazos para el tema de adelanto de elecciones. Llegado ese momento, y esto es una opinión muy personal, yo imagino que la renuncia es un tema muy personalísimo de la presidenta. Ahora, ¿no? a hoy ustedes llegaron ya con un adelanto archivado. Mañana en la agenda del Pleno no está en debate, no se va a discutir el tema del adelanto de elecciones. Sí, entiendo que falta una firma para poder pedir una reconsideración o para que pueda entrar una cuestión de orden para que se pueda ver un proyecto que se archivó en la Comisión de Constitución, ¿no? Finalmente queda todavía unas fechas más, vamos a ver si hay voluntad política y en todo caso, final de eso queda como escuchado a algunos que preferían el 2024, ¿no? Entonces, lo que hemos llegado hoy día es felizmente tener claramente quiénes sí están pensando en el tema de adelanto de elecciones, más allá de asamblea o reforma, que es mentira, esa ¿no? radiografía la tenemos, señor Galarreta. Hemos tenido 20 largas horas de sesión, 3 textos, 2 reconsideraciones, y sabemos quiénes son claramente las personas que tienen un proyecto mapeado con reformas, qué es lo que opina la izquierda. Yo lo que quiero entender, o en todo caso, la preocupación aquí es cuán productivas van a ser las reuniones que tenga la presidenta con los diferentes líderes políticos, como ella los ha llamado, si finalmente la voluntad parece no encontrar tampoco consensos dentro de bancada. Fuerza Popular lo ha demostrado. Ustedes tuvieron 2 disidentes con el tema de adelanto de elecciones. Sí, bueno, digamos, ¿qué tan productiva? Habría que preguntarle eso al gobierno y a los que asistan. En nuestro caso hemos coincidido en la necesidad de adelanto de elecciones, ¿no? O sea, digamos,
con nosotros ni siquiera es una necesidad de que nos convenza porque nosotros estamos en esa posición. Si resulta productivo o no, serán los partidos que vayan a la reunión y expresen que finalmente han quedado. Nosotros creemos, nuevamente, hablando con la presidenta, que coincidimos en el adelanto de elecciones. Bueno, y sí, hay algunas, puede haber alguna disidencia, digamos, de una o dos personas, pero son temas que la verdad, la bancada mayoritariamente, salvo una o dos personas, como usted dice, pueden haber discrepado, ¿no? Ahora es un tema que la bancada lo verá a la interna seguro en su momento, ¿no? Sí, el tema es que, y repetimos, lamentablemente esto se redujo a matemáticas y son 87 votos los que se necesitan. En el Congreso siempre se reduce a matemáticas, lo importante es ver qué otro grupo más, y creo que hay otros, se suman a esta voluntad del adelanto de elecciones, ¿no? Nosotros estamos claros en esa posición desde un comienzo, ¿no? Tenemos un análisis precisamente, y yo le pido que me acompañe a ver este informe, porque el foco de lo que ustedes van a ver a continuación es precisamente cuál ha sido el comportamiento de la bancada de Fuerza Popular en el tiempo y lo que ha representado también en medio de este contexto de crisis. Lo vemos y regresamos a comentar. Con gusto. Han tenido que pasar 2 años para que Keiko Fujimori retorne a la escena política. Esta vez ingresó a Palacio de Gobierno, no como presidenta, tampoco como primera dama, pero sí como la lideresa de una de las bancadas con más peso político e influencia en el Congreso. Hemos tenido una reunión amplia, larga, sincera, que ha habido una coincidencia que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. En la casa de Pizarro se reunió a solas con Dina Boluarte, tal y como lo hizo en julio del 2017 con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En aquel entonces, esta fotografía selló el que sería el punto de partida para una mejor relación entre el gobierno de PPK y la bancada de los 73 fujimoristas. Como señalamos, un Congreso dirigido por Fuerza Popular y con una mayoría parlamentaria con Fuerza Popular es un Congreso totalmente democrático. Claro que la sonrisa protocolar y el besamanos quedaron en una simple anécdota, pues los 73 parlamentarios de Fuerza Popular iniciaron una feroz campaña de fiscalización y a punta de interpelaciones y censuras a su gabinete, debilitaron al gobierno de Kuczynski. La ministra ha dejado en evidencia su falta de liderazgo para poder conducir la educación en nuestro país. O la ministra miente o el presidente de la República está desconectado con la realidad. Una mayoría abrumadora, aplastante, que desde el minuto 1 pues flanqueó y digamos obstruyó la gestión de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se dice que la actitud de la bancada fujimorista fue en realidad una directiva clara de Keiko Fujimori, quien no habría tolerado ser derrotada nuevamente en una contienda electoral, esta vez a manos del líder de Peruanos por el Cambio. Prueba de ello es que Fujimori demoró más de 2 meses en aceptar su derrota en el 2016. Y aún existiendo varias actas pendientes de resolver ante el Jurado Nacional de Elecciones, aceptamos democráticamente estos resultados de la OMPE. Pero PPK no fue el único con quien Keiko Fujimori y sus congresistas se enfrentaron por esos años. Recordemos que en el 2018, Kenji Fujimori, como congresista, lideró la separación de la bancada con 11 denominados Avengers, congresistas que votaron en contra de la primera vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Eso marcó ciertamente una fractura que lideró el hermano de Keiko Fujimori, y dio pie a la formación de esta bancada llamada los Avengers, y que tuvo pues en las semanas o meses siguientes una serie de disputas, de colisiones y de enfrentamientos con todo el resto de la bancada fujimorista.
Una guerra fratricida que llegó a su momento más crítico cuando salieron a la luz los Mamani videos, aquella reunión de Kenji junto al congresista Guillermo Bocángel en reuniones con presuntos ofrecimientos de obras a cambio de votos en contra de la segunda vacancia a PPK. La filtración de este video acabaría con la bancada de Kenji y también con el gobierno de Kuczynski. Somos 18, conmigo son 19, efectivos somos 19. No lo vamos a poder hacer. Y el presidente, una vez que no lo hace, se va a quedar hasta el 2021. De hecho. Y los que vamos a trabajar con él, vamos a hacer nosotros, porque no tiene congresistas públicos. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Martín Vizcarra, el primer vicepresidente de PPK, asumiría la presidencia, teniendo hasta 2 reuniones con la lideresa de Fuerza Popular. Fue la propia Keiko quien reveló estos encuentros que marcarían una breve luna de miel entre ambos. La reunión se hizo en reserva, efectivamente, de manera privada, pero él sabe perfectamente qué es lo que yo pensaba. Pero con los meses los buenos tratos se rompieron y dieron paso a un feroz enfrentamiento entre Vizcarra y la bancada de Keiko. Fue una luna de miel muy corta que terminó el 2018 hacia julio, quizás un poco antes, junio, con el caso de los CNM Audios, el caso Lavajuez, quedó hecho astillas y de ahí en adelante conocimos pues nuevamente una actitud particularmente adversa desde la bancada de Fuerza Popular y desde el partido frente a la gestión o el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? La confrontación llegó a escalas inimaginables y finalmente, el 30 de septiembre del 2019, Vizcarra anunció la disolución del Congreso de mayoría fujimorista. Nunca antes un parlamento tuvo tanta fuerza de bancada en la historia del Perú. Cuando la mayoría parlamentaria recurre a innumerables argucias y trampas políticas destinadas a perjudicar ya no al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. De vuelta al 2023 y tras haber perdido por tercera vez una elección presidencial, esta vez ante el profesor Pedro Castillo, Keiko Fujimori vuelve a tomar protagonismo y en medio del estallido social que atraviesa el país, anunció en Piura que no será candidata presidencial en los próximos comicios. Y teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo de estudiar. Porque yo no voy a ser un factor más o una excusa de los rojos para que me sigan echando la culpa. ¿Será que la lideresa fujimorista está esperando que se supere la crisis para en unos años retomar el sueño presidencial y postular por 4ª vez a la presidencia de la República? Solo el tiempo lo dirá. Y sin duda, tomando lo que ha sido una declaración del fin de semana de la señora Fujimori, seguro posibilidades de poder postular tendrá, pero con sentido de realidad, regresando en el tiempo y viendo esta nota, ¿cuán sano sería una eventual postulación en un escenario como el que nos encontramos? Y se lo pregunto porque pese a que ella lo descarta, hoy lo volvió a hacer a la salida de Palacio de Gobierno. Tengo un dato de Lima Lagris que asegura por una fuente que la pretensión ya no sería presidencial, sino congresal. Okay, Sí. Muchas gracias. Bueno, primero he visto bastante creativo el reportaje, ¿no? Porque creo que se ha saltado varias etapas, me parece interesante. Pero con los recordar. momentos más reales de algo que hoy se refleja Sí. en una crisis y en un escenario polarizado. ¿Puedo continuar? Sí. Ya, gracias. Entonces, por ejemplo, no aparece cuando el señor Kuczynski, él finalmente está con prisión preventiva, ¿no es cierto? Y con prisión domiciliaria, después ya le han dado, creo que ya le han cambiado la restricción. Y él finalmente se va, el señor Kuczynski, porque tenía denuncias cuando ha sido ministro del señor Toledo, ¿no es decir? La famosa puerta giratoria, es decir, la salida del señor Kuczynski tenía argumentos penales, ¿no? Para dejarlo claro. Bueno, de Lagarto Vizcarra, digamos, ya sabemos quién es Vizcarra, ¿no? Entonces, y lo vacó finalmente un congreso que vino después, ¿no es cierto? Que Después tuvo de ver esta nota, 15 congresistas. ¿no es inevitable de Fuerza desde Popular. su posición
sentir Sí. que son parte de la crisis? No, yo creo que la crisis somos todos, la prensa, los partidos políticos, digamos, las empresas. Hoy día hay una crisis, Claudia, sobre todo y fundamentalmente, porque después de Alberto Fujimori, ningún gobierno volvió a acercarse a la población. Es decir, todos los gobiernos que hemos tenido, desde Toledo, prófugo, desde el presidente García, que intentó hacer algunas cosas, redujo la Usted pobreza. me hace una crónica entonces, y por yo tengo supuesto. que resumir esto respecto de una frase tan trillada para muchos, pero real. Los pecados de unos no hacen santos a otros. Es que, no, y tú la me estás idea de hablando de la presentar esto es crisis. finalmente que uno asuma lo que le toca, porque No, sí, por escuchamos a supuesto. una Keiko decir, tengo posibilidades, y seguro económicas las tienen, de organización también. El tema es si no se ha entendido lo que significaría ella en el espectro político. La última elección en donde le gana el señor Castillo lo demostró. Bueno, con mis dudas al respecto. Pero no, yo creo que está bien y me parece que felizmente todavía no estamos en la Venezuela en la que quería ponernos Castillo. Y gracias justamente a Fuerza Popular y otros grupos se evitó que Castillo pueda meter la Asamblea Constituyente. Y se evitó porque tuvimos que desarmar durante un año en el Congreso todo lo que Vizcarra dejó para la cuestión de confianza que todo el mundo aplaudía, pero que ahora obviamente es una situación que ya la gente se está dando cuenta, lo difícil y lo complicado que era hacerle cuestión de confianza al Congreso de manera ilegal, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer un mea culpa, y cuando hacen el resumen positivo se han saltado varias partes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué fue vacado PPK? Por ejemplo, cuando Kuczynski gana la elección, en lugar de hacer un acercamiento, se va a Chile y dice, me voy a robar a 20 parlamentarios. Pero yo creo que eso, digamos, si algunos quieren vivir anclados en el pasado, perfecto. Nosotros hemos hecho un mea culpa hace bastante tiempo atrás, y lo puedo reiterar, que a mí me parece que hubo gestos que no fueron los más convenientes, y creo que sí ha habido errores políticos. Pero de ahí del concepto, ya trillado, yo a veces me río, ¿no? Donde Keiko es la culpable de todo, es decir, corrupto Toledo, incapaz Humala, el otro señor PPK y Kuczynski, Sagasti, no han hecho nada por el pueblo peruano. Hay un presente lamentablemente que hace que no olvidemos el pasado. Entonces, tú vas a decir que la culpa es de tal persona. Yo creo que si Keiko decide no postular, que es la decisión que ella ha tomado, no lo tiene que hacer con todo respeto por tus argumentos. Lo hace porque ella ha tomado una decisión. ¿Quién soy yo? Yo estoy poniendo las por cosas tus argumentos en diciendo el contexto. Que tú dices, imagínese que ella postule, ¿cómo puede postular? Perdóname, o sea, acá han postulado personas que tampoco debían haber postulado. El tema es mejorar la calidad de la oferta electoral. A eso iba, por eso. Y yo creo que la oferta electoral de Keiko Fujimori o de cualquier otro candidato la es presidencia. positiva, ¿no? Mi pregunta ha sido clara. ¿Keiko tiene pretensión congresal? Es que tu pregunta va después de un no sé, es un documental especialmente. Imagino que están preocupados por algo, pero... Es una nota de 4 minutos que intenta hacer un resumen. Bueno, está bien, perfecto. Pero en ese resumen, te voy a repetir, yo creo que es importante reconocer que sí, pues hubo una actitud que a mí no me pareció la más correcta, lo hemos dicho varias veces, pero que eso no tiene que ver, o sea, es decir, los errores políticos, que además han sido cambiados porque ha habido toda una reforma en el partido y varios cambios además, no tienen nada con Keiko presa además, cuando no había ni siquiera mucho control del grupo parlamentario, no tiene nada que ver ni con asuntos legales ni con la situación de la crisis, porque pensar, o sea, seguir lo que todos repiten, la crisis, la culpa empezó en el 2016, o sea, ¿qué culpa tiene la gente que existan personas que voten por un delincuente como Castillo? O sea, digamos, o sea, ya, o sea, eso no tiene nada que ver. El debate es amplio, usted ha dicho desde donde nos ha tocado, hemos intentado hacer un mea culpa, ¿no? A su manera, me lo acaba de decir. Yo le acabo de hacer otra pregunta. Sí, ¿Keiko tiene pretensión congresal? No hemos conversado nada de tema congresal. O sea, creo que el único tema que ha abordado la presidenta es la candidatura presidencial, ¿no? Eso es un tema que todavía, lo único que ha abordado, por lo menos, y creo que... No lo descarta tampoco, de plano. Yo no conversó con ella eso, ¿no? O sea, yo no podía descartar ni poner nada. No, pero claro, el escenario nos pone a analizar si habría o no un eventual adelanto de elecciones y me parece... poco creíble que en bancada no estén analizando opciones. No se ha analizado ninguna opción, solamente se ha conversado, o en todo caso la presidenta ha expresado su posición frente a la candidatura, ¿no? Digamos, si hubiese el adelanto que ojalá se dé, como nosotros hemos pedido que sea en el 2023 o en el 2024, pero ojalá se dé lo más antes posible, obviamente como cualquier partido político tomará su decisión en base a sus candidaturas, ¿no? Pero eso me imagino lo veremos. ¿Y a la interna estarían de acuerdo que ella vaya liderando la lista al Congreso? Bueno, a la interna varios estamos de acuerdo que ella sea nuestra candidata presidencial, ¿no? Ella ya ha dicho que no, así que eso es un tema que obviamente ya se respeta, ¿Usted postularía al Congreso? ¿no?
No, yo creo que todavía veríamos nosotros, te vuelvo a repetir, finalmente qué es lo que si va a haber alguna reforma. Creo que ya ni siquiera se va a pensar en bicameralidad ni nada por el estilo. Así que vamos a esperar el momento y en ese momento decidiremos quiénes son candidatos y a qué, ¿no? Sí, me quedo corta de tiempo, pero hay algo que no quiero que pase por alto, yendo a otro tema, porque usted como parlamentario andino ha emitido precisamente una carta respecto de lo que ha sido una clara intromisión del presidente Petro y le ha mandado una misiva a la canciller Gervasi. Por favor, y la tenemos ahí, ¿no? Sí, ahora hemos estado conversando con la canciller. Yo entiendo el rol de la diplomacia peruana, pero como lo ha dicho nuestra lideresa, Keiko Fujimori, es decir, lo que ha señalado el guerrillero, bueno, no hay exguerrillero como no hay exterroristas, Petro, es realmente un insulto a nuestra policía. O sea, comparar a los nazis con nuestra policía es algo realmente inaceptable. Entonces, en ese contexto nosotros hemos tenido muy claro que vamos a ser firmes, no solamente la carta a la canciller, he mandado al secretario general de la Comunidad Andina también. Y como lo ha dicho Keiko, perdóname, Claudia, o sea, nosotros, el Perú, sus Fuerzas Armadas y el gobierno en ese momento de Alberto Fujimori enfrentó al terrorismo y lo vencimos. El monstruo ha vuelto a aparecer. Bueno, lo vamos a volver a enfrentar los fujimoristas al terrorismo, sea interno o externo como el de Petro. Bien, vamos a ver de qué manera se le da trámite a esta misiva y ver qué decisión finalmente se toman en los próximos días. Gracias, ha sido usted muy gentil por habernos acompañado esta noche en 2023. Era Luis Galarreta. Vamos a ir con otro tema porque hoy supimos, hace poco,